con qué fin toda esta dialéctica en la historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muertos? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivos? Si la gloria está muy lejos de este huerto. La memoria íntima y particular que se vuelve colectiva, ritualista y cultural. El Día de los Santos Difuntos. La fiesta de los muertos en la tradición mexicana es una celebración a la propia muerte como figura. Cada año, de acuerdo con el calendario católico, los días con los que comienza el mes de noviembre se convierten en un ritual de antecedentes prehispánicos en los que se levantan altares para honrar a los santos difuntos. Se pone la mesa para recibir la presencia inacible de quienes ocuparon un lugar en el mundo de los vivos y que ahora toman forma en esencias, alimentos, bálsamos y elementos que los traen de vuelta. La mesa puesta es la ofrenda, una práctica extendida desde que en el México prehispánico se rendía culto a los difuntos con rituales mortuorios destinados a encaminar su alma hacia el lugar de la muerte que les correspondía, Mictlán o Tlalocán. La ofrenda es la manifestación de las ideas de los antiguos mexicanos sobre la permanencia de los lazos que se mantenían con los difuntos, los que no abandonan del todo este plano y conviven con los vivos. Para los antiguos pueblos indígenas de México y hasta ahora, la muerte es vida y trascendencia que se traduce en rituales como las ofrendas del Día de Muertos. La ofrenda comprende una práctica sagrada en la que las dádivas se representan a través del pan, la sal, la fruta, el agua, el vino y el alimento preferido del difunto. Se pueden enriquecer según la tradición de la región, comunidad o familia, e incluir otros elementos que personalicen el acto. La ofrenda es, entonces, el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria para dialogar con el recuerdo de los muertos. Desde otro punto de vista, la ofrenda es la fusión del viejo y el nuevo mundo que permitió la integración cultural de las costumbres europeas, como son las flores y las veladoras, y las tradiciones indígenas que tienen sus ejemplos con el copal, la flor de cempasúchitl y algunos elementos naturales. Entre los elementos imprescindibles que debe contener una ofrenda están el agua, que es fuente de vida. Después del recorrido que han transitado las ánimas, se ofrece el líquido para mitigar su sed y fortalecer su regreso. La sal, como elemento purificador, ayuda a que el cuerpo no se corrompa y se mantenga en condiciones para su viaje de vuelta y su próxima venida. Velas y veladoras. Las velas simbolizan la luz que guía a las ánimas en su visita y de vuelta a su morada. La flama simboliza la luz, la fe y la esperanza. En el México antiguo se utilizaban rejas de ocote, las que se intercambiaron por veladoras o cirios, y en la tradición indígena cada vela representa a un difunto y su color dependerá de la condición de la familia. Los cirios morados son señal de duelo. Copal e incienso. El copal es para los indígenas lo que el incienso para los españoles. Con la fragancia que ambos despiden, se cree que se limpia el lugar de la ofrenda de los malos espíritus para que el alma pueda entrar sin ningún riesgo.
Las flores. La flor representativa de la festividad es la de cempasúchil. En el pasado se creía que esta flor tenía propiedades curativas. Sin embargo, ahora solo se utiliza para adornar y aromatizar. Algunas veces se deshoja para hacer caminos de pétalos que guíen al difunto del cementerio a la ofrenda y de regreso. El petate se coloca ya sea para que las ánimas descansen o sobre la mesa para colocar los elementos de la ofrenda. El pan. Uno de los elementos indispensables del altar es el pan, símbolo de la fraternidad reconocido como el cuerpo de Cristo. Un retrato. Se cree que la imagen debe permanecer escondida para que solo pueda verse con un espejo. Una manera de explicar que el difunto está, pero ya no existe. El mole, las calaveras de azúcar, el licor, una cruz de ceniza y papel picado se colocan para que, con sus aromas, colores y recuerdos, se complete la mesa y escenografía en cada hogar. La diversidad y multiculturalidad que inunda el país hace que cada región lleve a cabo una práctica particular para celebrar a sus muertos. Estas son algunas de las características en las ofrendas más populares de los estados de la República. Ofrenda de Orizabita, Ixmiquilpan, Hidalgo, pueblo indígena ñañú otomí. Para los ñañúes, la muerte es la continuación de la vida a una mejor etapa. Así, para los habitantes originarios del Valle del Mezquital, zona semidesértica de Hidalgo, los difuntos tienen la obligación de visitar a sus familias en noviembre para convivir con ellos y prolongar su presencia. Ofrenda de Tlacopa Guerrero, pueblo indígena Mepá Tlapaneco. La región Mepá Tlapaneca es uno de los sitios con mayor pobreza en el país. Se ubica entre la Sierra Madre Sur y la costa de Guerrero. Los preparativos de Día de Muertos comienzan 15 días antes de los días grandes. Reciben a los difuntos niños el 1 de noviembre, principalmente con frutas y golosinas, y el día 2 visitan las tumbas de los adultos para realizar ahí la ofrenda. Ofrenda de Coatepec, Costales, Teloloapan Guerrero, pueblo indígena náhuatl. Los nahuas son el pueblo indígena más grande de México. Representan el 40% de la población indígena del estado de Guerrero. La celebración para los muertos inicia un mes antes con las oraciones y repliques de campanas durante la madrugada en la iglesia central y capillas aledañas, con los que veneran la imagen de las ánimas. A diferencia de la tradición, el 31 de octubre se recibe a las ánimas de los niños con un altar adornado con flores, dulces, calabazas en dulce y figuras de angelitos. El 1 de noviembre está dedicado a los difuntos grandes, mientras que el día 2 se visitan las tumbas en el panteón donde se llevan a cabo rezos. Ofrenda de Jarácuaro, Erongarícuaro, Michoacán, pueblo indígena purépecha. Los purépechas acostumbran a realizar un novenario a los difuntos que cumplen el 1er año de fallecidos. Este inicia una semana antes de la celebración de muertos. 2 días previos a concluir el novenario, sacrifican un cerdo para preparar la carne con la que cocinarán un pozole que se ofrecerá el 9º día. Se quedó sin luz al romperse la mañana, doblar no oí la campana. En los caminos desiertos, los pálidos lirios yertos de sus manos solo vi cuando pasó por aquí en el carro de los... El último día de rezos
acuden los padrinos de bautizo del difunto, quienes llegan con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil y de terciopelo. En la casa del difunto se finaliza el novenario entre rezos y la colocación de la ofrenda. Después de comer pozole, los invitados llevan el arco al panteón. El muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló pez del parral. Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador. La provecita lloraba. Ahí se lleva a cabo una velación hasta el amanecer. La ofrenda en casa del difunto permanece durante 2 días más después del 2 de noviembre. El arco se queda en el panteón, pero se le desprenden las frutas para colocarlas de vuelta en la ofrenda. Ofrenda de cazuelas, Papantla, Veracruz, pueblo indígena totonaca. Soy huérfano de la calle, yo no conocí a mis padres, yo no conocí a mis padres. Soy huérfano de la calle, Soy huérfano de la calle, yo no conocí a mis padres, yo no conocí a mis padres. Soy huérfano de la calle. le pido a Dios que los guarde, hay en sus preciosos valles y también de mis... Los totonacas, localizados en la planicie costera de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla, llaman Ninín a la fiesta del Día de Muertos o Todos Santos. Ninín significa muerto en tolteca y hace referencia a la temporada en la que las almas de los difuntos retornan a la tierra. Para los totonacas, la ofrenda es el mundo que contiene a la tierra. Las flores aromatizan el ambiente, el agua simboliza la propia tierra y se coloca abajo y sobre el altar. El cielo está representado con hojas de pejecojite, las estrellas y el sol con hojas de palma de coyol. Para este pueblo, el altar está formado por 4 universos, habitados por los que se han ido e iluminados por un sol. Ofrenda de Yalala, Oaxaca, pueblo indígena zapoteco de la Sierra Norte. Los zapotecos son el pueblo indígena más numeroso de Oaxaca. En Yalala, la tradición dicta visitar el panteón días antes de la celebración del Día de Muertos. Al lugar acude toda la familia para limpiar la tumba e invitar a los muertos a que regresen al pueblo en la fecha indicada. La ofrenda se coloca entre el día 30 y 31 de octubre y se compone de caña, flor amarilla, pan con forma humana, mezcal con gusano y tamales de frijol envueltos en hoja de maíz. El 1 y 2 de noviembre se recibe a los niños y a los antepasados respectivamente. Los días 3 y 4 de noviembre se acompaña a los muertos de vuelta al panteón y se les ofrece una disculpa si hubo una mala atención. Ofrenda del pueblo indígena Yaqui. El pueblo Yaqui ocupa el sur de Sonora. Para ellos, la celebración de los muertos comienza desde el día 1 de octubre. En pueblos como Potam y Yuribis, acostumbran a exhibir el cráneo de una persona quien en vida fuera sacerdote y se llevan a cabo rezos y alabanzas. También se colocan tapancos para ubicar los alimentos con los que festejan a los parvulitos, o sea, a los niños. Durante todo el mes de octubre se realizan contis, o sea, procesiones, cada lunes hasta el día 31. El día 1 de noviembre se recibe a las ánimas adultas con sus mejores alimentos y el día 2 se llevan a cabo danzas de los matachines, procesiones, cantos y oraciones en las iglesias y cementerios del pueblo. En muchos lugares de México se acostumbra levantar ofrendas de 7, 3 o 2 niveles, cada uno con un significado diferente. Se dice que estos dependen del número de ofrendas que se le han dedicado al occiso. Otras versiones afirman que cada nivel simboliza algo distinto. Por ejemplo, el primero, en algunos casos primer escalón y en los otros el piso, lleva elementos referentes a la tierra como frutos,
o un petate, mientras que en el último se coloca el retrato del difunto para simbolizar el lugar donde se encuentra, o sea, el cielo. Los niveles se pueden realizar con cajas resistentes, mesas, tablas y muchos otros materiales. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu tucu tiquitaca, canija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu tucu tiquitaca, canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca.